cuando mi propio hijo me empujó con toda su fuerza hacia la banqueta, haciéndome trastabillar como si fuera un estorbo, me señaló con un dedo duro y escupió. ¡Pigútil! El portazo que dio después retumbó en mi pecho como un golpe seco. Mis piernas temblaron. Sentí un nudo caliente subiendo por la garganta. Y por un segundo creí que el corazón se me abría en dos. Él, en cambio, sonrió. Una sonrisa corta, soberbia, convencido de que la casa detrás de esa puerta era suya, sin saber que con ese gesto acababa de sellar su propio destino. Me llamo Eusebio Montiel, tengo 70 años, aunque mi espalda insiste en que ya crucé los 100. 45 de esos años los pasé en un taller. Soy carpintero. Mira mis manos, si las vieras, no son manos finas, no son de abogado ni de algún señor bancario. Son manos curtidas, marcadas por cicatrices profundas venas que se alzan como ríos secos. Aquí en el pulgar todavía llevo incrustada una astilla que se me quedó desde 1980. Cada dureza en mis palmas guarda una historia: el olor del pino nuevo, el tacto áspero del roble, la nobleza del cedro. Ese aroma a serrín y barniz. Para mí siempre fue el perfume más sincero del mundo. Yo no solo cortaba madera, sentía que la despertaba, que le daba una segunda vida. Levanté escaleras que sobrevivirían a un temblor, sillas donde varias generaciones quebrarían pan y secretos. Y sí, también tallé cunas. La de mi hijo la hice yo pieza por pieza. Pasé noches enteras suavizando cada borde, imaginando las manos diminutas de Darío, aferrándose a la madera recién pulida. Esa era mi idea de riqueza. Riqueza de verdad. Pero mi obra mayor no es ninguna mesa ni ninguna silla. Es esta casa la misma de la que Darío me expulsó sin un parpadeo. Esta casa no la compré, la levanté. El terreno pertenecía a Jacinta, mi esposa, un pequeño huerto de naranjos que heredó de su abuelo en las afueras de la ciudad. Recuerdo con claridad la primera vez que venimos a verlo. El sol estaba cayendo tiñendo todo de naranja. Jacinta se plantó en medio del terreno, cerró los ojos y respiró profundamente. Aquí huele a hogar, Eusebio. Aquí veremos crecer a nuestros hijos. Y yo le creí como se cree a una verdad que se siente en el pecho. Empezamos sin nada, juntando peso por peso. Yo trabajaba en el taller de don Aurelio Zamora durante el día, y al caer la tarde pedaleaba hasta el terreno para seguir levantando paredes. Ella llegaba después de su trabajo con una canastita con pan, queso y limonada fresca. Se sentaba en un tronco observando cómo el anochecer pintaba el cielo con esa sonrisa que era capaz de iluminar hasta los silencios. A veces se arremangaba y mezclaba cemento torpemente mientras reía. «Estoy construyendo mi nido», decía con la cara manchada de polvo. El porche donde una vez me tropecé lo puse yo mismo baldosa por baldosa. La semana en que instalé el piso de madera del salón, casi me dejo la columna, pero no importaba. Imaginaba a Darío gateando sobre esas tablas recién instaladas. Esta casa no es cemento ni vigas. Es nuestra memoria hecha estructura. Jacinta murió hace 5 años. El cáncer la apagó rápido sin darnos tiempo a respirar.
El día en que se fue la casa cambió. Donde antes había risas radio viejo sonando olor a estofado de domingo. Quedó un silencio que se pegaba a la piel. Las paredes parecieron perder color. Mi mundo, que ya era pequeño, se encogió todavía más. Solo me quedaba Darío. Él era mi razón para levantarme el único puente hacia lo que quedaba de Jacinta. En el cementerio, mientras sostenía su mano temblorosa, me juré que todo lo que habíamos construido sería para él, que tendría la vida tranquila que a nosotros siempre nos faltó. Yo apenas acabé la secundaria. Mi padre me puso a trabajar en el taller a los 14, y yo no quería ese destino para él. Quería que usara la cabeza, no la espalda, que regresara a casa sin polvo, sin dolor. El día que dijo papá quiero ser abogado, sentí un orgullo tan fuerte que me ahogó. Pero la universidad. Ay, la universidad costaba lo que yo nunca había tenido. Jacinta y yo teníamos un pequeño ahorro, nuestro colchón para la vejez. No era gran cosa, pero era nuestro. Recuerdo cuando llegó la factura de la matrícula. La dejamos sobre la mesa de la cocina, mirándonos en silencio. Jacinta asintió con lágrimas. Es su futuro Eusebio. Y vaciamos la cuenta. De alguna forma lo resolveremos, le dije. Y lo hicimos. Yo trabajé horas extras, noches enteras. Cuando Jacinta enfermó, los gastos médicos devoraron todo lo que intentábamos juntar otra vez. Yo ya tenía más de 60, pero seguía aceptando cualquier arreglo. Una silla coja, una puerta descuadrada, lo que fuera. A veces regresaba a medianoche con los huesos crujiendo. Me dormía en esa misma silla con las botas puestas pero con el corazón tranquilo. Darío seguía estudiando. Se graduó con honores. Lloré como un niño. Imaginé a Jacinta sonriendo desde algún rincón del cielo. Pero entonces apareció Mireia Cázares. La primera vez que Darío la trajo a casa, yo venía del taller con la camisa manchada de barniz. Mireia me ofreció la mano apenas con las puntas de los dedos, como si el contacto pudiera ensuciarla. La vi recorrer la sala con la mirada deteniéndose en los muebles que yo había construido con mis propias manos. Pasó un dedo por la estantería de roble y lo miró después con una mueca de desagrado. ¡Qué rústico!, murmuró bajito lo suficiente para que Darío la escuchara. Desde ese instante supe que ella medía a la gente por lo que tenía, no por lo que era. Para Mireia, yo no era más que un viejo carpintero. Y Darío, mi Darío tan brillante para los libros, estaba ciego para estas señales. Quería impresionarla. Y ese deseo, lo vi claro desde aquel día, nos iba a costar caro. Quería ponerle el mundo a sus pies, el mundo que ella decía merecer. Decidieron irse a vivir juntos, pero claro, no a cualquier barrio. Papá, por mi carrera, por la gente con la que me muevo, necesito estar en el distrito financiero. Es cuestión de imagen, me explicó Darío, con ese tono que ya sonaba más justificarse que a pedir consejo. Encontraron un apartamento de lujo, de esos con ventanales del suelo al techo, donde la ciudad parece un escaparate. Un piso cuyo precio superaba por mucho todo lo que yo había ganado en mi vida de trabajo y serrín. La entrada, el anticipo. Era un número que mareaba. Darío vino a verme aquí, en esta misma sala, donde ahora tú estás sentado. Se dejó caer en la silla, inquieto, moviendo el pie como si quisiera acelerar el tiempo. «Papá, estoy tan cerca». Es el último empujón.
Si logro conseguir este apartamento, mi carrera despega. Yo no tenía ese dinero. Los ahorros se habían ido en los estudios en la enfermedad de Jacinta. Lo único que me quedaba de valor era mi camioneta, una Ford del 72, color azul cielo. La compré de segunda mano cuando Darío todavía era un bebé. En esa camioneta aprendió a conducir. Recuerdo el motor apagándose una y otra vez mientras yo rezaba por dentro. En esa camioneta lo llevé a su primer día de universidad. Tenía más recuerdos que kilómetros. Era mi pequeño tesoro. Pero a Mireia, por supuesto, le parecía un estorbo de otro siglo. Darío, cariño, ¿no puedes pedirle a tu padre que estacione esa chatarra en otra calle? Le da mala imagen al edificio. Lo escuché de refilón, aunque ella creyó que no. Y después vino la boda. Una boda ostentosa en una finca enorme, con manteles blancos, música en vivo, y un catering que costaba más que 3 meses de mi trabajo. Justo como Mireia quería. Papá, necesitamos ayuda. Es el último gasto grande, te lo prometo. Puse el anuncio. Se vende Ford Clásica modelo 72. Cuando vino el comprador, un coleccionista de coches antiguos, sentí como si me arrancaran un brazo. Él me entregó el cheque. Yo le di las llaves. Vi cómo el azul cielo se alejaba calle abajo, encogiéndose hasta desaparecer detrás de la esquina. Con ese dinero pagué el banquete de su boda. Y lo que sobró lo usaron para la entrada del apartamento. Ese día Darío me abrazó tan fuerte que casi pensé que volvía a ser aquel niño de ojos brillantes. Eres el mejor papá. Te lo deberé toda la vida. Y yo, ingenuo, me guardé el dolor en el pecho y sonreí. Creí que había hecho lo correcto. Creí que estaba asegurando su felicidad. No sabía que justo allí las grietas empezaban a abrirse. Cuando era pequeño, Darío era mi sombra. Pasábamos las tardes en el taller. Me alcanzaba las herramientas con esa torpeza dulce de los niños. Yo quiero ser como tú, papá. Quiero construir cosas. Pero cuando la universidad se cruzó en su camino, algo empezó a cambiar. Y cuando cobró su primer sueldo, más de lo que yo hacía en 3 meses, la admiración se transformó poco a poco en condescendencia. Venía a cenar a esta misma mesa. Yo, emocionado, le contaba sobre algún trabajo complejo, una restauración delicada. Y él, sin levantar la vista del teléfono, murmuraba: «Ajá, sí, papá, qué interesante». Pero sus ojos nunca estaban conmigo. Empezó a corregirme. «No, papá, no se dice así. Se dice portafolio, no carpeta». «Papá, por favor, ¿por qué no te compras ropa nueva? Te ves cansado». Un día uno de sus socios más importantes vino a la ciudad. Yo con ilusión me ofrecía a acompañarlos a cenar. Darío se puso pálido. «No, papá, mejor no. Es una cena técnica, te aburrirías». ¿Te aburrirías? Yo, que había levantado paredes con mis manos, me convertí para él en una reliquia. Un carpintero viejo con botas polvorientas que no encajaban en su mundo de contratos millonarios y copas de vino importado. Una vergüenza silenciosa. Y Mireia, cómo no echaba leña al fuego. «Eusebio, ¿no crees que ya deberías descansar? Se te ve mayor. Deberías dejar que Darío maneje tus facturas, tus cosas. Ya no estás para esos trotes». Yo,
aguantaba, en silencio. ¿Por qué? Por la familia, por los nietos que apenas veía, por lo que me quedaba de Jacinta, por ese niño que alguna vez me pasó un martillo con orgullo. Y así empezó todo. No con un trueno, sino con un goteo constante, como el de una llave mal cerrada. Pequeño al inicio, pero que con el tiempo se vuelve insoportable. Fue hace 6 meses. Las visitas que antes eran casi inexistentes, un cumpleaños, una Navidad, y poco más, empezaron a multiplicarse. Cada domingo estaban aquí. Al principio mi corazón se iluminaba. Mis hijos, mis nietos... Pero pronto entendí. No venían a verme a mí. Venían a ver la casa. Mientras yo jugaba con los niños o intentaba contarle a Darío algo sobre el taller, veía a Mireia caminar despacio como un gato midiendo su presa. Pasaba la mano por la barandilla de roble que tallé con mis dedos cansados, miraba el techo, contaba habitaciones. Sus ojos no eran de visita, eran de tasadora. Un domingo, mientras preparaba limonada, la escuché a mis espaldas. «Esta casa es demasiado grande para ti solo». Me quedé inmóvil con la jarra en el aire. «Grande. Esta casa era mi vida entera. El mantenimiento debe costar una fortuna. Y además es peligrosa», añadió sin mirarme. Darío, desde el sofá, levantó la vista como si hubiera recibido una señal invisible. «Tienes razón, papá. Tantas escaleras. ¿Un hombre de tu edad? Si te cayeras por la noche, ¿quién te encontraría? Podrías estar días». Un frío me recorrió el estómago. Un hombre de mi edad. Yo había subido andamios hasta hace 5 años. Arreglé la teja suelta en la última tormenta. Intenté reír. «Hijos, por favor. Conozco esta casa mejor que mi propia mano. Yo la construí. Sé exactamente qué escalón cruje». «Exactamente, Eusebio», dijo Mireia, girándose por fin a verme con esa voz que usaba para dictar sentencias. «Porque es vieja. La casa es vieja. Y deberías pensar en algo más práctico». No quise seguir. Cambié de tema, hablé del clima del partido. Pero la semilla, esa ya estaba sembrada. El domingo siguiente llegaron con munición. Después de comer, mientras tomábamos café, Darío carraspeó. «Papá, hemos estado investigando por tu comodidad». Sacó de su maletín de cuero ese que brillaba demasiado y que, según él, era una inversión, un folleto reluciente, casi deslumbrante, bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor. Lo empujó suavemente hacia mí sobre la mesa de madera. En la portada aparecía una pareja de ancianos impecables, sonrisas blancas, jugando a las cartas en un jardín tan perfecto que parecía de revista. El título decía «Residencial El Ocaso Dorado. Viviendo sus mejores años». Sentí la boca reseca. «Hemos visto unos apartamentos para mayores encantadores», dijo Mireia, sonriendo con ese gesto entrenado que nunca lograba llegarle a los ojos. «Es precioso. Tienes tu propio apartamento, pero con servicios», añadió Darío, moviendo la mano como si estuviera presentando un producto de lujo. «Piscina climatizada, club social, enfermería las 24 horas, gente de tu edad, para que no estés tan solo». Solo ya murmuré sin reconocer mi propia voz más frágil de lo que quería. «Yo no estoy solo. Tengo a mis vecinos.
Voy y vengo. Tengo mi taller. Papá, seamos realistas, me cortó Darío sin pudor. Ya casi no aceptas trabajos. El taller se está llenando de polvo. El aire se volvió denso, como si la habitación entera contuviera la respiración. Esto es una comunidad de lujo sin preocupaciones, siguió Mireia. No tendrías que cocinar ni limpiar, ni andar pensando si el techo gotea. Miré el folleto. Luego los miré a ellos. Dos rostros ansiosos, casi impacientes. Dos personas que ya habían decidido por mí. ¿Me están pidiendo que me vaya a un asilo? La palabra salió sola, pesada, amarga. Darío frunció el ceño ofendido. Papá, por favor, no seas tan dramático. No es un asilo. Es una comunidad de retiro de lujo. Es carísimo, pero creemos que te lo mereces. No respondí esta vez firme. Tomé el folleto y lo devolví sobre la mesa. Mi hogar está aquí. Esta es la casa de tu madre. Aquí están mis recuerdos. No voy a irme a ningún ocaso dorado a esperar la muerte jugando bingo. El tema está cerrado. Vi a Mireia apretar los labios hasta que casi desaparecieron. Darío se ruborizó. Intercambiaron una mirada rápida afilada. En ese momento no entendí qué significaba. Ahora lo sé. Era la mirada de un plan A fallido. Hora de pasar al plan B. El plan B llegó una semana después. Esa noche, el viento soplaba por la ventana de la cocina, moviendo las cortinas como si fueran dos manos inquietas. Darío llegó solo un martes, cosa extraña en él. Trajo una botella de vino caro, uno que sabía perfectamente que no me gustaba. Pero el gesto venía envuelto en una especie de culpa ensayada. Se sentó en la cocina mientras yo calentaba unas sobras que aún olían al guiso de la tarde. Guardó silencio un buen rato, solo el tic-tac del reloj llenando el espacio. Papá, lamento lo del domingo. Fuimos bruscos. Mireia solo se preocupa por ti. Yo me preocupo por ti. Asentí, pero con cautela. Las palabras parecían demasiado suaves para venir de él. Mira, dijo acercando el taburete bajando la voz. Entiendo que la casa es un tema sensible. Olvidemos eso. Hablemos de algo más práctico, las facturas. ¿Qué pasa con las facturas?, pregunté, dejando los platos sobre la mesa. Son un lío, papá. Los impuestos, la luz, el agua, el seguro. Es demasiado papeleo. Y tú estás jubilado. No deberías lidiar con eso. Solté una risa breve amarga. Hijo, llevo 40 años pagando estas facturas. Sé cómo funciona. Lo sé. Pero no estás cansado. Se inclinó hacia adelante como un abogado explicando un contrato. Yo puedo ayudar. Estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué no me dejas hacerlo para que no tengas que ir al banco a hacer esas colas interminables? Puse el plato frente a él. ¿Qué estás proponiendo, Darío? Algo simple, un poder notarial. Ahí estaba la palabra. La llave. La intención. Solo para administrar tus cuentas, pagar tus facturas desde mi oficina. Una firma. Tú me autorizas y yo me encargo de todo. Para tu comodidad. Sentí un nudo duro en el estómago. Rabia mezclada con tristeza. El hombre que nunca pagó ni una factura de esta casa. El que nunca devolvió el dinero de su boda. Ahora
Quería las llaves de todo. Lo miré directamente. Darío, te lo agradezco, de verdad. Pero mientras mis manos no tiemblen y mientras mi cabeza sepa cuánto es 2 + 2, yo pagaré mis propias cuentas. Su sonrisa se deshizo. Papá, solo intento ayudar. Tal vez, respondí. Y cuando necesite esa ayuda, te la pediré. Pero ese día no es hoy. ¿Quieres cenar? Miró el plato sin interés. No, ya es tarde. Tengo trabajo. Se levantó rápido. Ni tocó el vino. En la puerta se detuvo. No volteó del todo. Piénsalo, papá. No estás volviéndote más joven. La puerta se cerró. El sonido quedó flotando como una advertencia. Fíjate. Esa noche no dormí. Había algo en el aire como una sombra que empezaba a crecer. Y entonces llegó el plan C. Si no podían convencerme, si no podían manipularme, entonces debían demostrar que yo ya no estaba en mis cabales. Comenzó con cosas pequeñas, pero suficientes para sembrar duda. Una mañana bajé a la cocina. La puerta del refrigerador estaba abierta de par en par. Una bocanada de aire frío salió como un reproche. Justo entonces llegaron Darío y Mireia. Papá, gritó Mireia corriendo a cerrarla. Casi se descongela todo. ¿En qué estabas pensando? Has dejado la puerta abierta toda la noche. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Tengo una rutina. Empujo la puerta, luego la jalo un poco para asegurar el sello. Siempre. Pero ahí estaba. Abierta. Debí distraerme, balbuceé avergonzado. Darío me puso la mano en el hombro con esa condescendencia que me hervía la sangre. Tranquilo, papá. Un despiste lo tiene cualquiera. Pero no quedó ahí. 2 días después, papá. ¿Dónde están los papeles del seguro del coche? Me dijiste que los tenías listos. En mi escritorio. En la carpeta roja. Fue a buscar. Volvió al cabo de 5 minutos. Papá, no hay nada. La carpeta está vacía. Imposible. Corrí al estudio. Abrí la carpeta roja. Vacía. Rebusqué entre papeles sudando frío. ¿Qué me estaba pasando? No te preocupes, dijo él, mientras marcaba en su teléfono. Por esto necesito el poder para que no tengas que estresarte con estas cosas. Al día siguiente encontré los papeles, debajo del cajón, un lugar donde jamás los pondría. Luego vinieron las llamadas. Papá, ¿por qué no contestaste? Te llamé 5 veces. Miré mi teléfono. Ni una llamada perdida. Hijo, no ha sonado. Claro que sí. Debiste silenciarlo sin querer. Estás muy olvidadizo, papá. Me estás empezando a preocupar. Y así siguió. Como una campaña silenciosa, meticulosa. Gota a gota. Minando mi confianza. Papá, ¿te tomaste la pastilla? A ver, enséñame el pastillero. Papá, ya me contaste esa historia. Me la dijiste ayer. ¿No te acuerdas? Empecé a dudar, a temer, a sentirme extraño dentro de mi propia mente. De verdad dejé abierta la nevera. De verdad perdí los papeles, la sombra crecía. Y yo, sin saberlo, todavía estaba caminando directo hacia el borde de algo mucho más oscuro. Me encontraba perdido, exhausto, con una soledad que se pegaba a la piel
como humedad vieja en las paredes. Semanas enteras así. Cada visita se convertía en una prueba que, según ellos, yo siempre fallaba. Cada llamada era un recordatorio de que ya no confiaban en mí. Y justo cuando estaba más abajo que nunca, cuando casi estaba listo para rendirme y decir: «Está bien, ganan, hagan lo que quieran». Darío cambió de estrategia. Un jueves por la tarde sonó el teléfono. Su voz al otro lado de la línea ya no llevaba la impaciencia habitual. Tenía un matiz suave, casi arrepentido. Papá dijo con un tono que no le oía desde hacía años: «Sí, hijo, he estado pensando y lo siento. Siento que te hemos presionado tanto». Me senté en el borde de la cama. Sentí que el aire cambiaba en la habitación. «Sé que hemos estado muy tensos últimamente», continuó. «Mireia y yo solo nos preocupamos, pero quizás nos pasamos. Tú eres un roble». «Lo sé». Un temblor me recorrió el pecho. Lágrimas de alivio se asomaron sin que pudiera detenerlas. «Hijo, mira, olvidemos todo. Olvidemos los apartamentos y los poderes. ¿Por qué no? ¿Por qué no volvemos a ser una familia como antes?» Hubo un silencio leve, como una pausa llena de promesa. «¿Qué te parece si este domingo hacemos una cena familiar, una de verdad? En tu casa, con los niños, sin hablar de negocios ni facturas. Solo estar juntos. ¿Qué dices?» La emoción me quebró la voz. «Claro que sí, hijo. Sería maravilloso». «Genial. Podrías hacer ese estofado, el que hacía mamá. Hace años que no lo como». Sonreí con el corazón lleno. El estofado de Jacinta. Cuenta con ello. Colgamos, y sentí como si me hubieran quitado un yunque del pecho. Pensé, me equivoqué. Solo estaban preocupados. Torpes sí, pero preocupados. Todo volvería a su lugar. Ese domingo amanecí temprano con una energía que no sentía desde que Jacinta aún estaba viva. Fui al mercado central, escogí la mejor ternera, verduras fresquísimas, romero laurel. Regresé a casa y por primera vez en meses puse música. Esa música suave que a ella le encantaba cuando cocinábamos juntos. Limpié la casa. Saqué el mantel bueno ese que solo usábamos en Navidad. Coloqué la vajilla de porcelana heredada de mi abuela y luego empecé el ritual del estofado. El aroma del sofrito, el vino tinto reduciéndose el romero, impregnando los pasillos. Ese olor era mi hogar. Era Jacinta. Era Darío niño entrando por la puerta con la mochila colgando. Dejé el estofado a fuego lento, como a ella le gustaba 2 horas mínimo, hasta que la carne casi suspirara al tocarse. Me sentía pleno, convencido de que recuperaría a mi hijo. No sabía que mientras yo preparaba con cariño la cena de nuestra supuesta reconciliación, ellos a pocas calles estaban dentro de su coche de lujo, revisando documentos, afinando la estrategia. No venían a cenar. Venían a ejecutar el plan. Tungen fue la mejor cena que había preparado en años. Cuando el reloj marcó las 8 y tocaron el timbre, el corazón me dio un vuelco. Los nietos entraron corriendo abrazándome las piernas. «Abuelo, abuelo», detrás venían Darío y Mireia sonriendo como si la noche fuera un abrazo. «Papá», dijo Darío tomándome entre sus brazos,
Huele increíble. Huele a mamá. Eso espero, hijo, respondí, devolviendo el abrazo con un nudo dulce en la garganta. Pasen, todo está listo. Incluso Mireia me ofreció un regalo, una botella de vino elegante. Gracias por hacer esto, Eusebio dijo con una sonrisa que parecía sincera. Por un instante me sentí tonto. Un viejo tonto y desconfiado. ¿Cómo pude pensar mal de ellos? Cenamos en el comedor con el mantel bueno y la porcelana familiar. Puse música suave. Hablamos. De verdad, hablamos. Me preguntaron por el taller. Les conté una anécdota graciosa de un cliente despistado. Rieron. Darío compartió una victoria reciente en un caso. Lo escuché inflado de orgullo. Mi hijo, el abogado. Cuando llevé la fuente de barro con el estofado, el aroma llenó la habitación como un abrazo cálido. Los ojos de Darío se agrandaron. Dios mío, papá, es idéntico. Serví los platos. Hubo un silencio casi sagrado cuando probaron el primer bocado. Es ella, susurró Darío, casi sin aire. Has traído a mamá de vuelta a la mesa. Las lágrimas me nublaron la vista. Disfruten, hijos, disfruten. Comimos, reímos. Los niños contaron chistes. Mireia estaba amable, dulce. Por primera vez en 5 años desde que Jacinta se fue, sentí que no estaba solo. Sentí que la familia volvía a existir. No quedó ni rastro de estofado. Bueno, dije levantándome, voy a preparar el postre. Hice flan, el de huevo que le encantaba a tu madre. Suena perfecto, papá, dijo Darío. Me di la vuelta para ir a la cocina con el corazón lleno. Cuando la voz de Mireia me cortó como un cuchillo frío. Espera, Eusebio. Me detuve, me giré despacio. Su sonrisa había desaparecido. La de Darío también. Él miraba fijamente el mantel evitando mis ojos. Los niños, sintiendo la tensión, guardaron silencio. Mireia se inclinó y tomó del suelo un maletín de cuero negro brillante, el de Darío. Lo colocó sobre el mantel de Jacinta. El golpe seco resonó como una sentencia. Clic, clic. Abrió los broches dorados. ¿Qué haces?, pregunté, y mi voz ya no era mía. Papá, dijo, Mireia sacando una carpeta del mismo cuero te queremos. Mi corazón, hace un momento cálido, empezó a encogerse. Te queremos mucho, continuó con su sonrisa helada de hospital impersonal. Y porque te queremos, y porque nos preocupa tu bienestar, hemos tomado una decisión por tu bien, abrió la carpeta. Miré a Darío desesperado. Darío, ¿de qué habla? ¿Qué es esto? Él no me miraba, no podía. Sus ojos estaban clavados en un punto invisible de la pared. Darío, por favor, mírame, le rogué. Tragó saliva y, como leyendo un guión que ya había ensayado, empezó a hablar. No a mí, sino a la pared. Papá, como familia, hemos evaluado tu situación. Las últimas semanas han sido difíciles. Difíciles. Yo pensé que estábamos bien, que estábamos volviendo a ser familia. Mireia lo interrumpió afilada. Eso es porque no ves el panorama completo, Eusebio. Los olvidos, el gas, la nevera, las llamadas perdidas. No estás bien.
No estás seguro aquí solo. Pero si todo eso... Intenté defenderme. Darío me cortó su voz monótona como si fuera un extraño leyendo un expediente. Hemos asegurado una plaza para ti. Una plaza en el residencial Ocaso Dorado. Se me heló la sangre, como si una mano invisible me apretara el pecho. No. Ya hablamos de esto. Les dije que no. Y ellos, con esa carpeta abierta y mis recuerdos alrededor, siguieron avanzando, como si mi vida fuera un mueble viejo listo para desalojar. El gaslighting, la nevera abierta, los papeles extraviados. Todo. Cada detalle encajaba de golpe. Era un plan, una coartada preparada con precisión. Quise decir algo, defenderme, pero el dolor en la espalda y la herida mucho más profunda en mi alma me dejaron inmóvil. Darío me sostuvo la mirada un segundo más, con un desprecio que jamás imaginé ver en los ojos que un día me llamaron papá. Y entonces cerró la puerta. Slam. El golpe seco de la madera de roble, la misma que yo instalé, retumbó como un trueno. Esperé. Pensé que tal vez abriría, que reconocería lo que acababa de hacer, que daría un paso atrás. Pero el sonido que llegó después fue peor que cualquier silencio del hospital cuando Jacinta murió. Clic, clac. El cerrojo que yo mismo instalé para protegerlos, ahora me expulsaba. Me quedé allí tirado sobre los escalones fríos, apenas con una camisa fina y mis zapatillas viejas. Sin cartera, sin llaves, sin teléfono. Estaba en la calle. Un hombre sin hogar frente a su propio hogar. El viento cambió y desde la ventana entreabierta de la cocina me llegó un olor que me atravesó como una aguja caliente, el dulce aroma del flan que había preparado para el postre. Y detrás, el perfume profundo del estofado de Jacinta. El olor de mi familia, de mi vida, de todo lo que había construido. Un olor que ya no me pertenecía. Mi hijo, mi único hijo, me había echado de mi propia casa después de despojarme de todo. Lo único que me quedaba era ese aroma, ese eco cruel de una cena que había cocinado para celebrar la traición más grande de mi existencia. No sé cuánto tiempo permanecí tirado ahí. Minutos, tal vez una hora. El mundo se redujo al dolor en mi espalda, al frío del cemento, filtrándose por la tela, y al sonido de la puerta que seguía resonando en mi cabeza. Slam, clic, clac. Oía los grillos. La vida continuaba veda a una cuadra. Un coche pasó con la música alta. Pero en mi calle, en mi porche, había un silencio que gritaba. Me dolía la cabeza donde golpeé el suelo. Mis manos de carpintero, estaban raspadas. Bajo la luz de la farola, pequeños puntos de sangre brillaban en mis nudillos. Viejo inútil. La palabra vibraba en el aire como si alguien la hubiera pronunciado en ese instante. No era un recuerdo. Era un eco vivo. Un gruñido escapó de mí, un sonido animal. Me apoyé en un codo, pero un dolor punzante me atravesó la columna. Me puse a cuatro patas como un perro expulsado de un hogar que él mismo construyó. Me aferré a la barandilla de hierro forjado que yo soldé una primavera de hace 20 años. Con esfuerzo, jadeando, logré ponerme de pie.
Mi casa estaba allí, las luces encendidas. A través de la ventana vi siluetas moviéndose Mireia recogiendo los platos Darío. Quizá celebrando. Temblando con el frío, trepándome por los brazos descubiertos, empecé a caminar. No sabía hacia dónde. Solo quería alejarme de aquella luz, de ese olor a estofado, que ahora era un recordatorio cruel. Caminé. Mis pies apenas protegidos por las zapatillas gastadas, protestaban contra el asfalto. Crucé el parque donde le enseñé a Darío a andar en bicicleta. Pasé frente a la escuela donde lo recogía cada tarde. Cada esquina era un fantasma. Cada esquina me susurraba fracasado. No sé cuántas horas caminé. Terminé en la carretera donde la ciudad se deshace y comienzan los campos y los moteles de paso. Una luz roja parpadeante decía hotel. Entré. La recepcionista, una joven con expresión aburrida, ni levantó la vista. Una habitación susurré. No reconocí mi propia voz ronca quebrada. Al mirarme manos ensangrentadas, camisa arrugada, zapatillas de casa, vio a un viejo borracho. O a un loco. Le daba igual. Son 40 euros. Metí la mano en el bolsillo trasero por costumbre. La cartera seguía ahí. Darío, en su furia, no había pensado en registrarme. El viejo inútil aún podía pagar su propia miseria. Le di el dinero. Me entregó una llave de plástico. Habitación 27. Al fondo, entré. La habitación olía a tabaco rancio y a soledad envejecida. La alfombra estaba manchada. La colcha tenía una quemadura de cigarro. La luz del baño parpadeaba como si estuviera respirando mal. Cerré la puerta. No puse el cerrojo. ¿Para qué ya me habían quitado todo lo que valía la pena proteger? Me senté en el borde de la cama. El colchón gimió bajo mi peso un sonido metálico triste. Y entonces, en ese silencio insoportable, volvió el grito viejo inútil. No había dónde escapar. La palabra golpeaba las paredes sucias como un tambor. Inútil, inútil, inútil. Cada vez que sonaba, borraba un recuerdo feliz. Inútil. Y se desvaneció la imagen de mí, tallando la cuna de Darío, puliendo la madera hasta dejarla suave como la piel de un bebé. Inútil. Y se borró la luz en su rostro cuando le regalé su primera bicicleta. Inútil. Y se apagó el sonido de su voz cuando me llamó papá por primera vez. Inútil. Y se rompió la promesa que le hice a Jacinta en su lecho de muerte. Cuidaré de nuestro niño. ¿Qué hice mal? Esa es la pregunta que destruye. No es la traición, es la culpa. ¿En qué momento se podrió todo? Fue cuando murió Jacinta. Fui demasiado blando, demasiado dispuesto a darle todo. Revisé mentalmente cada decisión de los últimos 5 años. Es mi futuro papá, y yo vacié nuestros ahorros para pagar su matrícula. Es mi imagen, papá. Y vendí mi camioneta azul, la última herencia de mi padre. La boda tiene que ser perfecta. Y sacrifiqué mi fondo de jubilación. El niño, al que enseñé a ser honesto, ¿cómo se convirtió en ese hombre con los ojos llenos de rabia? ¿Fue Mireia?
¿Fue ella quien sembró el veneno? ¿O simplemente regó algo oscuro que ya estaba dentro de él? Un simple carpintero. ¡Qué vergüenza! Las palabras me ardían. Me levanté y entré al pequeño baño. Encendí la luz parpadeante. El espejo tenía una rajadura que lo partía como una herida antigua. Me miré. Vi mis ojos rojos, mi pelo blanco alborotado, el raspón en mi mejilla. Vi a un viejo cansado, derrotado. Quizás tiene razón, murmuré al reflejo. Quizás eso es lo que soy. Saqué la cartera con manos temblorosas. La abrí. Ahí estaba ella. Jacinta, la foto que llevaba conmigo desde hacía 20 años. La luz del atardecer le daba un brillo cálido en el cabello. Sonreía. Y en ese instante, algo mínimo, tenue pero vivo, se encendió dentro de mí. No era una sonrisa amplia. Era esa media sonrisa suya, serena y firme, que siempre parecía decir: «Sé exactamente en qué estás pensando, Eusebio Montiel». Clavé la mirada en esos ojos que siempre vieron a través de mí, incluso cuando yo trataba de esconder mis tormentas. Y me quebré. Caí de rodillas sobre el mosaico mugroso del baño y lloré. Lloré como no había llorado desde el entierro de Jacinta. Lloré con sollozos secos, ásperos, que me sacudían entero, como si el dolor quisiera arrancarme la respiración. «Perdóname, mi amor», susurré a la fotografía. «Jacinta, perdóname». La apreté contra mi pecho, como si pudiera volver a abrazarla. «Te fallé. Te lo prometí. Te prometí que cuidaría de él. Y míralo ahora». Mi voz se rompió. «Es un monstruo. Yo lo convertí en un monstruo». La culpa me inundaba como agua sucia hasta el cuello. Recordé nuestros ahorros, aquellos que guardamos para tu sueño, ese crucero por Italia que tanto anhelabas. Todo se fue en su matrícula. Y yo orgulloso creyendo que lo hacía bien. Qué ingenuo fui, Jacinta. No estaba invirtiendo en su futuro. Estaba comprando su soberbia, alimentando la idea de que siempre habría un padre dispuesto a pagar cada uno de sus caprichos. La camioneta, nuestra Ford azul, la misma en la que te llevé al hospital cuando Darío nació. La vendí para pagar los canapés de lujo con los que quería impresionar a esa mujer, a Mireia. Y él, con la mirada limpia, me dijo: «Te lo deberé toda la vida». Mentira. Pura mentira envuelta en cinta bonita. No le di amor, Jacinta. Le di combustible. Combustible para su codicia. Le di mi martillo, y él lo usó para destrozar todo lo que tú y yo construimos. 45 años levantándome antes del amanecer, regresando con las manos sangrando. Para esto. Para que mi hijo me llamara inútil y me arrojara a la calle. Ahí, en ese baño de motel apestoso, a las 3 de la mañana, sentí que mi vida había terminado. Ellos habían ganado. Yo era un viejo inútil, sin casa, sin familia, sin propósito. Me quedé hecho un ovillo temblando, esperando que el amanecer me borrara del mapa. No dormí. El baño pasó de negro a un gris enfermizo mientras escuchaba el rugido distante del primer camión de la mañana. El edificio vibró y una línea de luz apagada se filtró por la cortina de plástico. El amanecer.
Miré esa luz triste, casi sucia. Pero era luz. Me obligué a ponerme de pie. Cada músculo protestó. La espalda era una barra de hierro caliente. Volví a mirarme en el espejo rajado. Era el mismo rostro deshecho, pero había algo diferente. El dolor seguía ahí, la tristeza, también el corazón hecho trizas. Pero debajo, muy abajo, había algo endureciéndose, como la veta de un roble que parece lisa hasta que descubres un nudo duro como el hierro. Ese nudo se volvió rabia, una rabia fría, densa, sin gritos, una rabia que piensa. Y entonces, entre esa neblina emocional, apareció un pensamiento claro como un cincel. Darío es listo, es abogado, lo planeó todo. El gaslighting, los papeles, las amenazas de llamar a la policía para declararme demente. Lo tenía todo cubierto. Fue su jugada maestra. «Esta casa es mía», ahora gritó. Pero Darío, mi hijo brillante, cometió un error. Uno enorme. Se enfocó tanto en humillar al viejo carpintero que olvidó a la persona que siempre fue la cabeza de nuestra familia. Se olvidó de su madre, de lo astuta que era Jacinta Beltrán, de las veces que me advirtió sobre Mireia desde el primer día que la vio. Se olvidó de las conversaciones susurradas en la cocina cuando tú y yo hablábamos de lo que vendría, mucho antes de que la enfermedad te llevara. Y sobre todo, se olvidó de la promesa que te hice en tu lecho de muerte. Una promesa que no tenía nada que ver con protegerlo a él. «Creen que soy un viejo tonto», murmuré al espejo partido. «¿De verdad creen que ganaron mi hijo, el abogado brillante? Acababa de cometer el mayor error legal de su vida. Subestimó al carpintero. Pero olvidó que la arquitecta de esta casa fuiste tú». Me acerqué al lavabo, abrí el grifo y me lavé la cara. El agua helada me golpeó como una bofetada. La sangre seca desapareció de mis manos. El dolor seguía. El corazón seguía roto. Pero ahora no estaba solo. Camina conmigo la determinación. «Van a descubrir quién era realmente Jacinta Beltrán», dije en voz alta. «Y van a descubrir lo que puede hacer un viejo inútil». Salí del baño, tomé mi cartera y me dirigí a la puerta del motel. Tenía una llamada que hacer. A las 7 de la mañana salí al estacionamiento. El sol caía sobre el asfalto sucio. Los coches pasaban rumbo a sus oficinas. Todos volvían a su rutina. Yo también iba a trabajar. Mi espalda era un nudo ardiente. Mis manos raspadas parecían las de un vagabundo. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Olía a miedo y sudor frío. Pero caminaba erguido. Tenía 40 euros. Gasté 10 en un taxi. Le di la dirección del centro, no la de mi casa, sino la del edificio de cristal, donde en la planta 12 brillaba un letrero dorado «Roca en Asociados Abogados». Al subir en el ascensor de espejos, la versión rota de mí mismo me miró desde el reflejo. El ascensorista, un joven de uniforme impecable, me observaba con una mezcla de inquietud y compasión. En la recepción, una secretaria elegante alzó la vista. Su sonrisa profesional se quebró al verme mis manos heridas, la camisa arrugada. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, insinuando que yo había subido por error. «Buenos días», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Soy Eusebio Montiel. Vengo a ver a don Miguel Roca». Ella dudó, hasta que añadí: «Es sobre Jacinta». Su expresión cambió.
marcó un número, susurró algo. 1 minuto después, la puerta de caoba del despacho principal se abrió. Don Miguel Roca no era como Darío. No llevaba trajes de 1000 euros. No presumía relojes brillantes. Él era un roble viejo, 75 años, cabello blanco, peinado hacia atrás, ojos tristes profundos. Ojos que habían visto demasiadas guerras familiares. Cuando me vio, palideció. Eusebio, Eusebio, hijo mío. ¿Qué te han hecho? Por el amor de Dios, corrió hacia mí. Me tomó del brazo con cuidado. Estás herido. Estás sangrando. Ven, ven, siéntate. Me llevó a su despacho, cerró la puerta. Y ahí empezó la parte de la historia donde el carpintero derrotado dejó de temblar y comenzó a planear. El despacho olía a lo de siempre, a libros antiguos, a café recién hecho y a esa confianza silenciosa que uno solo encuentra en un verdadero amigo. Don Miguel me acomodó en un sillón de cuero que crujió bajo mi peso como si también protestara por lo ocurrido. «Marisa, trae agua y el botiquín». Rápido ordenó a la secretaria. «Estoy bien, Miguel», murmuré, aunque sabía que no era cierto. «La sangre no es lo importante». Él se arrodilló frente a mí con un esfuerzo visible en sus rodillas cansadas y me sostuvo la mirada. «Eusebio, ¿quién te hizo esto?» «Te asaltaron», aguanté toda la noche sin derrumbarme. Había convertido mi dolor en una coraza de hierro. Pero al ver en su rostro una preocupación real, casi me deshice otra vez. Tragué saliva. Fue Darío. Las palabras salieron secas, pesadas. Don Miguel cerró los ojos. No hubo sorpresa. No gritó. Solo una tristeza profunda antigua que parecía confirmarlo todo. Así que al final lo hizo. Susurró. «Lo temíamos. Jacinta, Dios la tenga en paz. Ella lo temía más que nadie. ¡Qué mujer tan brillante!». Marisa regresó con agua y vendas. Miguel limpió mis manos con alcohol. El escozor me devolvió al presente. Le conté todo sin llanto, sin temblar, como quien describe un trabajo mal hecho. Le narré lo del ocaso dorado, el poder notarial, las manipulaciones, las trampas pequeñas, la nevera abierta, los papeles desaparecidos, las llamadas falsas. Le conté la cena, el estofado de Jacinta, la carpeta de cuero sobre la mesa. Y finalmente lo dije. Me llamó viejo inútil. Me arrastró fuera de mi casa. Cerró con cerrojo. Miguel se levantó despacio. Se quedó de espaldas a mí, mirando la ciudad a través de la ventana. Su espalda era una línea rígida. Y Mireia preguntó sin girarse. Sonreía, contesté. El puño de Miguel golpeó el alféizar de mármol. «Malditos sean, malditos». Cuando se dio la vuelta, ya no era el anciano amable, tenía la mirada del abogado que había ganado 1000 batallas. «Eusebio, lo que voy a decirte no será fácil, pero debes escucharlo». Jacinta vio esto venir. «¿Cuándo? Hace 10 años». Me quedé helado. Pero hace 10 años Darío apenas empezaba. Mireia acababa de llegar. Exacto, asintió Miguel. Fue justo después de la boda. ¿Recuerdas esa Navidad que Silvia insistió en hacer en su piso de lujo? Sí, claro. ¿Recuerdas que tú y Jacinta
se fueron temprano porque ella dijo que el aire estaba pesado. Asentí lentamente. No era por el aire, dijo Miguel con voz grave. Fue porque ella escuchó a Mireia en la cocina. Hablaba con Darío. Él comentaba lo orgulloso que estaba de ti, por haber pagado la boda. Y ella se rió. Sentí un vacío abrirse en el estómago. Jacinta la oyó decir: «Cariño, es tierno que seas sentimental, pero tu padre es un obrero. Tenemos que pensar cómo manejar esos activos antes de que se ponga senil y lo pierda todo». Me quedé sin habla. «Jacinta te sacó de allí», continuó Miguel. «Y al día siguiente vino aquí y se sentó donde tú estás ahora mismo y me dijo: «Miguel, intentarán quitárselo todo. Intentarán robarle la obra de su vida a mi Eusebio y no pienso permitirlo». Miguel editó hacia una pintura al óleo de un barco y la movió a un lado, revelando una caja fuerte empotrada. Giró la rueda, clic, clac, clic. «Darío es abogado, sí, y es listo. Pero su soberbia es su punto débil», dijo con una sonrisa amarga. «Cree que tú, un simple carpintero, no tienes defensa. Cree que la ley está de su lado». Abrió la caja fuerte. Un silbido de aire salió al abrirse la puerta. Sacó un tomo grueso encuadernado en cuero azul oscuro y lo dejó sobre el escritorio con un golpe seco. Darío probablemente pasó toda la mañana del domingo revisando el registro de la propiedad en línea, dijo Miguel. Y vio exactamente lo que queríamos que viera. «¿Qué vio?», pregunté, sintiendo el pulso acelerarse. «Que la casa no está a tu nombre», respondió. «Que el propietario legal es el fideicomiso familiar Montiel». Tragué saliva. Asumió que él heredaría todo, que tú eras el único obstáculo físico a remover. Por eso organizó su pequeño golpe de estado doméstico, declararte incompetente, echarte, tomar control y luego liquidar el fideicomiso. ¿Puede hacerlo?, pregunté con un hilo de voz. Por primera vez esa mañana, Miguel sonrió de verdad. Una sonrisa fría afilada como un cuchillo. «No, Eusebio. No puede, porque tu hijo, el brillante abogado, no leyó la letra pequeña». Abrió el tomo. «Esto es un fideicomiso irrevocable. Lo firmaste tú y Jacinta hace 10 años y un mes. Con él transfirieron el 100% de la propiedad, la casa, el terreno, incluso la mayoría de los ahorros. Recordé aquella firma. Jacinta dijo que era para protegernos, para los impuestos». «Era para protegerte de tu propio hijo», me corrigió Miguel. Pasó páginas. «Lee esto. Primera cláusula». Me pasó sus lentes de lectura. Leí: «Se nombra a Eusebio Montiel como usufructuario vitalicio de la propiedad». Lo miré sin entender del todo. Miguel se inclinó hacia mí. «Significa, Eusebio, que tienes el derecho absoluto e inquebrantable de vivir, usar y disfrutar esa casa hasta el último día de tu vida. Significa que nadie puede echarte, ni tu hijo, ni el presidente, ni Dios mismo. Significa que nadie puede vender la casa mientras respires. Significa que lo que Darío hizo anoche fue un delito, un desalojo ilegal y una violación flagrante del fideicomiso». El aire regresó a mis pulmones de golpe. Sentí un alivio tan hondo que me mareé. «Entonces puedo volver», susurré.
Él no puede impedirlo, respondió Miguel. Pero espera, eso es solo el escudo. Ahora viene el arma. El arma sí. Darío cree que él es el beneficiario final, pero Jacinta no le dejó ni una llave del futuro. Ella sabía lo que vendría. No quiso que Mireia manipulara a los nietos. No quiso que Darío impugnara nada. Miguel pasó varias páginas hasta el final al anejo de beneficiarios. Este dijo señalando un nombre: «Es el verdadero dueño de tu casa, Eusebio». A él tendrá que responder Darío. Miré el nombre, lo leí una vez, lo leí otra, y no entendí. La carpeta llevaba un nombre que me cortó la respiración: la Fundación Educativa Jacinta Beltrán. Me quedé observando el título sin comprender. Miguel. ¿Qué es esto? Jacinta nunca mencionó una fundación. ¿De qué se trata? Una que creamos en silencio, respondió él con una calma pesada. La registramos el mismo día en otra ciudad, con apenas un aporte simbólico de los ahorros de Jacinta. Ha permanecido dormida todos estos años, esperando. Es una entidad benéfica. ¿Benéfica?, pregunté, y supe que mi voz temblaba. Miguel respiró hondo. Por primera vez, su tono se quebró, como si una grieta antigua se abriera en su interior. Su propósito es otorgar becas completas a jóvenes sin recursos, jóvenes que quieran aprender el oficio de carpintero. Me quedé helado. Las lágrimas que el dolor nunca logró arrancarme empezaron a brotar por esto, por ella. Ella, se acordó, susurré. Lo recordó todo, dijo Miguel con una sonrisa triste. Tu vida, tu oficio, tu manera de ser. Y quiso que esa casa, la casa que construiste con tus propias manos, ayudara a formar a otros como tú, no a otros como él. Me cubrí la cara con las manos. El legado de Jacinta no era venganza, era sentido dirección. Usar lo que teníamos para que alguien más pudiera levantarse. Miguel retomó el tono legal preciso. Así que, Eusebio, repasemos tu hijo. Un abogado formado acaba de expulsar por la fuerza al usufructuario vitalicio de una propiedad que además no pertenece a la familia Montiel, sino a una fundación registrada. En este momento, él intenta vender un activo que nunca ha sido suyo. Eso se llama fraude. Cerró el tomo con un golpe seco, el sonido de un martillo de juez. Todo esto dijo para hacerse con una casa que jamás habría podido heredar. Se puso en pie, se ajustó la corbata con un gesto lento. Darío cometió un error. Se metió con tu esposa y se metió con mi mejor amigo. Luego me miró directo a los ojos. Eusebio, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Quieres que llame a la policía? El desalojo ilegal y la agresión son motivos más que suficientes. Me quedé quieto. Las escenas de la noche anterior volvieron como latigazos, la caída a la puerta cerrándose el insulto. Viejo inútil. Pero después vi otra imagen, la cara del niño que me pasaba los clavos en el taller, el niño que una vez tuvo orgullo entre los ojos. Negué despacio. No quiero que lo arresten. Aún no. Miguel arqueó una ceja. Entonces me puse de pie. Curiosamente me sentía más alto.
Mi espalda seguía doliendo, pero era un dolor distinto, un dolor con dirección. Quiero volver a mi casa, Miguel. ¿Y quieres que él esté allí? Sí. Quiero que me mire cuando entre. Llegamos a mi calle a las 4 de la tarde. El taxi se detuvo a una manzana. Era una medida estratégica de Miguel. Detrás de nosotros, un coche sin distintivos avanzaba lento. 2 oficiales iban dentro enviados no para arrestar, sino para respaldar la orden de restitución judicial que Miguel había conseguido esa mañana. Al bajarme del taxi, sentí un tirón en la espalda. Miguel me había comprado ropa nueva de camino, una camisa limpia, un pantalón sencillo. Mis manos vendadas parecían las de un aprendiz de taller, no las de un maestro. Pero yo me sentía como un general antes de la batalla. ¿Estás listo, Eusebio?, preguntó Miguel, apoyando su maletín de cuero en el pavimento. Estoy listo. Comenzamos a caminar. Conforme nos acercábamos, la escena apareció y fue peor de lo que imaginaba. Darío estaba en mi jardín, el jardín que Jacinta cuidaba con tanto cariño. A su lado, Mireia sonreía con suficiencia. Y había otro hombre, un tipo engominado, traje brillante, cinta métrica en una mano, portapapeles en la otra. Un agente inmobiliario. Reían. Escuché la risa de Darío, una risa de alivio, como si el mundo por fin le obedeciera. Medían el porche, el mismo porche desde el cual me empujó la noche anterior. Todo este frente, decía el agente, podría abrirse. Con un ventanal moderno, el valor de reventa se dispara. Buena idea, dijo Mireia rozando el brazo de Darío. Más luz. Me detuve. El aire se volvió pesado, casi sólido. La rabia me quemó la garganta como un licor fuerte. Miguel me tocó el hombro. Calma, Eusebio. Nosotros tenemos la ley. Ellos solo tienen codicia. Los oficiales se colocaron a nuestros lados silenciosos como columnas de piedra. Di el primer paso hacia el jardín. Mis zapatos hundieron la hierba. El agente inmobiliario nos vio primero. Su sonrisa desapareció. Reconoció los uniformes, reconoció la tensión. Disculpen, balbuceó. ¿Puedo...? Darío se giró molesto por la interrupción. Disculpen, esta es una Y entonces me vio. La expresión en su rostro, ojalá pudiera borrarla. No fue miedo, no fue remordimiento, fue furia, pura furia, porque el problema que creía eliminado volvía a ponerse en pie. «Tú», escupió, «¿qué demonios haces aquí?» Mireia puso los ojos en blanco como si yo fuera una alimaña que había vuelto de la basura. «Te dije que te largaras», vociferó Darío, avanzando con el puño cerrado. «Te lo advertí. Voy a llamar a la policía». Dio un paso más, pero uno de los oficiales avanzó también. Solo un paso, sin tocarlo, sin decir nada, como un muro. Darío se detuvo. Su rabia chocó contra la realidad. Miró un uniforme, miró el otro, miró a Miguel con su maletín. Su expresión cambió de ira a desconcierto. ¿Qué es esto?, tartamudeó. ¿Qué has hecho? Les has mentido. Les dijiste que te pegué. Está loco, les dijo a los oficiales. Tiene demencia. Estábamos intentando ayudarlo.
Hablé antes de que siguiera. Ya están aquí, hijo. Ya están aquí, hijo. Darío parpadeó perdido. Miguel avanzó, abrió su maletín sobre el cofre del coche del agente inmobiliario. Clic, clac. Buenas tardes, dijo Miguel su voz, resonando como un martillo de juez. Mi nombre es Miguel Roca, y represento al propietario legal de este inmueble, señor Darío Montiel. Imposible, río Darío nervioso. Yo soy el administrador, el fideicomiso. Ah, el fideicomiso, repitió Miguel. Me alegra que lo menciones. Sacó el primer documento, una orden con sello judicial. Oficiales, aquí tienen la orden del juez Martínez, restitución inmediata del domicilio al usufructuario vitalicio don Eusebio Montiel, aquí presente. —¡Usufructuario! —gritó Mireia. —¿Qué está diciendo Miguel? Miró entonces al agente inmobiliario, que parecía desear que la tierra lo tragara. —¿Y usted? —preguntó con una frialdad quirúrgica. —Sabe que está a punto de tasar una propiedad que su cliente jamás ha poseído. —Le sugiero que guarde esa cinta métrica —dijo don Miguel con calma helada. Está intentando valorar una propiedad que no está en venta. Ni lo estará. Y para colmo, está dentro de un terreno privado sin autorización. El agente inmobiliario se quedó blanco. Yo no lo sabía. El señor Montiel me llamó. Él no es el señor Montiel, lo interrumpió Miguel señalando a Darío. Es Darío Montiel el hijo, y no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Eso es mentira, bramó Darío. El fideicomiso. Soy el beneficiario. Lo sé, lo he comprobado. Ahí es donde te equivocas, muchacho, replicó Miguel, sacando el tomo azul oscuro del maletín. El fideicomiso de Jacinta. Lo abrió por la segunda página. Como abogado deberías reconocer un fideicomiso irrevocable, Darío. Aquí está, firmado por tu padre y tu madre hace 10 años. Se lo colocó delante, casi rozándole el pecho. Y aquí, añadió Miguel, apoyando el dedo sobre una línea, está la cláusula que en tu prisa olvidaste leer, cláusula 4b. Se nombra a Eusebio Montiel usufructuario vitalicio. Lo miró a los ojos. ¿Sabes lo que significa eso, abogado? Significa que anoche, cuando echaste a tu padre de su casa, cometiste un desalojo ilegal. Un delito grave. Vi cómo Darío leía, cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos, antes encendidos de rabia, ahora se abrían desmesuradamente, llenos de puro pánico. Vio la firma de su padre, vio la firma de Jacinta. Pero, cuando él muera, yo sigo siendo el beneficiario. Yo heredo, balbuceó. No respondió Miguel con una calma que daba miedo. Pasó páginas hasta el final, hasta el anexo de beneficiarios. Giró el documento hacia él. Léelo en voz alta. Darío tragó saliva. Su voz salió ahogada. Fundación Educativa Jacinta Beltrán. Se quedó clavado en el papel. Volvió a leerlo una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar por arte de magia. Fundación, murmuró mirando a Miguel desorientado. ¿Qué es eso? ¿Es una trampa? Es falso. Es muy real, respondió Miguel. Registrada hace 10 años con un propósito muy específico, dar becas a jóvenes que quieran ser carpinteros. Tu madre era una mujer muy inteligente, Darío. Vio venir esto, vio tu codicia y protegió el trabajo de su marido.
protegió esta casa de ti. El silencio que cayó sobre la calle fue casi físico. Darío miró el documento, luego la fachada de la casa, luego a los policías, y entendió. No había dinero, no había casa, no había herencia. Había tirado por la borda su familia, su carrera, su reputación. Por nada. Su mundo se derrumbó delante de nosotros. Pero Mireia reaccionó más rápido. Ella no necesitaba leer documentos. Solo necesitaba leer el pánico en la cara de su marido. ¿Qué fundación Darío escupió con voz aguda como una navaja? ¿De qué demonios está hablando este viejo? Darío intentó responder, pero las palabras simplemente no salían. Negaba con la cabeza, mirando el papel como un niño atrapado copiando en un examen. Mireia se volvió hacia él. Su rostro antes sonriente era ahora una máscara de furia contenida. Darío, dime que no es verdad. Dímelo. Yo no lo sabía, gimió él. Mireia, yo pensaba que... El sonido de la bofetada rebotó en las paredes de las casas como un disparo. Mireia le había pegado con toda su fuerza. ¡Idiota!, le gritó. ¡Eres un maldito idiota! Ni siquiera pudiste hacer esto bien. Un simple carpintero, un viejo, y hoy te ha ganado. Mireia, cariño, por favor. Podemos arreglarlo. No me toques, escupió apartando el brazo. Arruinaste todo. Todo por tu estúpida arrogancia. Se giró, sacó las llaves del bolso y caminó hacia su coche de lujo con los tacones golpeando el pavimento. Mireia, espera. ¿A dónde vas?, gritó Darío corriendo tras ella. Ella se detuvo junto a la puerta del conductor. Lo miró con un desprecio que helaba la sangre. Me voy lejos de ti, lejos de este fracaso. Arregla tu propio desastre. Abogado. Se subió al coche, lo encendió y salió a toda velocidad quemando llanta al final de la calle. Supe en ese instante que no volvería. A ella nunca le importó Darío. Le importaba la casa. Sin casa no había nada que la atara. El agente inmobiliario ya se había escurrido discretamente, desapareciendo como una sombra cobarde. Los policías seguían de pie firmes observando. Darío se quedó solo en mitad de la calle. Entonces se volvió hacia mí. Descendió la mirada roto. Se acercó tambaleante hasta mi jardín y cayó de rodillas sobre el césped que Jacinta había regado tantos años. «Papá», sollozó. «Papá, por favor». Apretó la tela de mi pantalón como un niño que busca refugio. «Papá, yo no sabía. Te lo juro». Fue Mireia. Todo fue idea de ella. Ella me obligó. Me llenó la cabeza de cosas. «Papá, soy tu hijo». Lo observé. Vi a ese hombre arrodillado con mocos y lágrimas, y recordé que menos de 24 horas antes me había arrastrado por el suelo. Me había llamado viejo inútil. Me había tirado escaleras abajo y cerrado mi propia puerta en mi cara. No sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo una lástima fría y un vacío enorme. El niño al que yo crié ya no existía. Había muerto tiempo atrás, y este desconocido era lo único que quedaba. Me agaché despacio con dolor hasta quedar frente a él a su altura. Fue Mireia.
repitió con la voz rota. Diles que fue ella. Lo miré fijamente, pero las palabras fueron tuyas, Darío. Él dejó de llorar por un segundo. Tú me llamaste viejo inútil. Tú me empujaste por las escaleras. Tú cerraste el cerrojo. Papá estaba enfadado. No lo decía en serio. Negué con la cabeza. Se acabó, Darío. No hay nada que arreglar. No hay nada más que decir. Me incorporé con esfuerzo. Ahora, por favor, añadí, y mi voz sonó como la de otra persona. ¡Levántate! Me obedeció casi como un autómata. Toma tus cosas si dejaste algo dentro, y abandona la propiedad. ¿Abandonar? ¿Qué? Murmuró completamente perdido. La propiedad de la fundación, respondí con calma. Tu madre, el agente inmobiliario, Mireya, todos tenían razón en una cosa. Esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Me miró sin comprender. Por eso voy a vivir aquí como es mi derecho, continué, pero no voy a vivir solo. Voy a poner en marcha la fundación de inmediato. Voy a llenar esta casa de jóvenes que quieran aprender, que quieran ser carpinteros, que entiendan el valor de construir algo en vez de destruirlo. Di la espalda al jardín y caminé hacia la puerta. Los policías me siguieron unos pasos por detrás. «Papá», dijo Darío en un último intento. «Papá, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir?» Me detuve justo en el umbral, el mismo donde mi cuerpo había golpeado el suelo la noche anterior. Volteé por última vez. «¡Eso, hijo! Ya no es asunto mío». Entré en mi casa. Miguel pasó detrás de mí. Los policías se quedaron en la puerta como guardianes silenciosos. Por la ventana pude ver a Darío quedarse ahí en medio del jardín. Solo. Vencido. Cerré la puerta con suavidad. Y esta vez fui yo quien hizo girar el cerrojo. Clic, clac. Ese sonido marcó el final. La última vez que crucé palabras con Darío Montiel. Han pasado ya 6 meses desde aquella tarde. Sigo viviendo aquí en la casa que levanté con mis manos y que Jacinta llenó de luz. Y aunque las paredes son las mismas, todo a mi alrededor ha cambiado. Miguel me contó que a Darío lo despidieron. En cuanto su historia se esparció por los pasillos de los despachos de abogados fraude contra una fundación benéfica, agresión a un padre anciano. Ningún bufete quiso mantenerlo. Perdió su trabajo, entregó su departamento y después le perdí la pista. Preferí que fuera así. Yo, en cambio, no he tenido ni un día de descanso. La Fundación Educativa Jacinta Beltrán está funcionando a todo pulmón. Mi viejo taller ese, que antes estaba lleno de silencio y polvo, hoy retumba con el sonido del serrucho, huele a madera recién cortada y vibra con las voces de 3 aprendices jóvenes. Chavales del barrio sin dinero, pero con un hambre enorme de aprender. Manos temblorosas, sí, pero ojos decididos. Les enseño a escuchar la madera, a respetar el veteado, a no pelearse con un tablón, sino a leerlo como me enseñó mi padre. Viven aquí en los cuartos que estuvieron vacíos tantos años. Y cada noche cenamos juntos alrededor de la mesa grande del comedor, la misma donde Jacinta servía su sopa de ajo cuando hacía frío. Reímos, a veces discutimos, a veces guardamos silencio. Pero estamos juntos. He comprendido que la familia no siempre llega por sangre,
a veces la construyes tú con cada acto de decencia. Mi vida ya no se define por la traición que sufrí, sino por el propósito que ella me dejó. Aprendí que el respeto no se compra ni se hereda, se gana con actos, con esfuerzo, con honor, con la constancia de cada día. Y descubrí la lección más dura de todas. Puedes perder dinero, puedes perder trabajo, incluso puedes perder por un tiempo a quienes amas, pero la dignidad que labras con tus propias manos, esa no te la puede arrebatar nadie. Gracias, de verdad gracias por quedarte conmigo hasta aquí, por acompañar a este viejo carpintero, como me gritó mi propio hijo, en este viaje tan doloroso como necesario. Soy Eusebio Montiel, y te hablo desde mi casa en Valencia, desde esta casa que vuelve a oler a madera limpia, a barniz fresco, a juventud, a futuro. No te mentiré, me costó mucho decidir si debía compartir esta historia. Hay dolores que se quedan incrustados en el alma, como astillas que no puedes sacar sin volver a sangrar. Recordar los ojos llenos de odio de mi hijo, eso no se lo deseo a nadie. Pero lo cuento porque sé que no soy el único. Sé que allá afuera hay mucha gente buena que quizá está viviendo algo parecido. Personas que creen que ya no importan, que su voz se apagó. Si estas palabras sirven para que una sola de esas personas levante la cabeza, entonces todo este peso habrá valido la pena. Si mi historia te tocó, si te movió algo por dentro, si te recordó que la dignidad no tiene edad ni precio, déjame un corazón azul, solo para saber que estás ahí, que escuchaste a este viejo. Cuéntame desde dónde me lees. México, Colombia, Argentina, España. Me dará gusto saberlo, me dará fuerza. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has visto cómo la codicia puede pudrir una familia desde dentro? Si te nace, compártelo. Aquí no juzgamos. A veces basta con ponerlo en palabras para que el alma respire. Y si mientras leías pensaste en alguien mayor, alguien silencioso, alguien que quizá está siendo empujado o humillado, por favor, comparte este relato con esa persona. A lo mejor mis palabras, las palabras de un simple carpintero, son justo lo que necesitaba escuchar hoy. Cuídense. Cuiden a su familia, la de sangre y la que eligen. Pero sobre todo, cuiden su dignidad. No olviden lo que yo aprendí del modo más duro. El verdadero valor no está en lo que posees, ni en la casa que construyes, ni en el dinero que guardas. El verdadero valor está en quién eres, en tu integridad, en tu capacidad de mantenerte firme cuando todo parece derrumbarse. Desde mi taller aquí en Valencia, les mando un abrazo fuerte. Un abrazo de carpintero. Hasta pronto.